Hola, bienvenidos, bienvenidas y bienvenides acá a nuestro ciclo Danza Presente, este ciclo de conversaciones con artistas de la danza que solemos hacer con aquellas obras que están en cartel, tanto para motivar a que vayan a ver obras de danza, como para que puedan entenderlas un poco más, o disfrutarlas, o completar aquello que vieron, o pensar otras cosas si ya la vieron cuando escuchan esta entrevista. Hoy lo tenemos invitado a David Señorán, que es coreógrafo, es docente, es gestor también de danza, y que vamos a hablar respecto a una obra que está en este momento en el Centro Cultural de la Cooperación, que se llama Materia Fungible. Recuerden que siempre acá abajo está toda la información para que puedan ir a verla, día y hora, hasta los jueves a las 20:30, pero vamos a meternos de lleno con David, a ver que nos cuente un poquito de la obra. Primero te damos la bienvenida, pasamos muy rápido acá siempre a la primera pregunta, porque son los tiempos en los que estamos, de atención también, ¿no? Eh, Aunque tratemos a veces de oponernos, bueno, nos lleva puesto este río de la actualidad. Así que nos solemos meter de lleno con la primera pregunta, pero bueno, gracias por tomarte el tiempo, la redundancia de estar acá y responder nuestras preguntas curiosas. Bueno, Así que, gracias a vos, Dulcinea, por la invitación y siempre es un placer charlar con vos. bueno, muchas gracias. Y bien, como estaba diciendo, nos metemos de lleno a la primera pregunta, que es para desarrollar porque tiene que ver con cómo fue este proceso creativo de materia fungible. Empezamos con la investigación para este material hace 7 meses. Hicimos al comienzo, yo antes de comenzar con el trabajo grupal o con el equipo de trabajo, me tomo un tiempo de escritura, de averiguaciones, de pesquisas internas sobre aquello que quiero desarrollar. Y una vez que eso está más o menos delineado, empiezo con el trabajo eh, concretamente, el trabajo de los cuerpos y la experimentación y la improvisación y también el desarrollo coreográfico. Esto sucedió hace 7 meses y durante estos 7 meses estuvimos construyendo algunas escenas en las que ya estaban delineadas, guionadas y también prestando atención a aquello nuevo que aparecía en relación a a ese primer germen de creativo o de inquietud. Trabajamos ensayos de 3 horas, 3 horas y media aproximadamente. Somos un grupo de 15 personas en escena, más un asistente, más el diseñador de luces, más las compañeras de diseño de vestuario, que son dos, eh, ese equipo más el asesor teatral, más el dramaturgo. O sea, es un grupo de 20 personas alrededor. Estuvimos reuniéndonos parcialmente y todos y colectivamente a lo largo de estos 7 meses, por etapas, con el equipo creativo, eh, una vez al mes o cada 2 meses, y por supuesto con el equipo está en Sí. escena durante 2 veces por semana todos estos meses. Sí, bueno, y un laburo, sí, son un equipo grande y Mm. también muchos bailarines, bailarinas en escena. ¿Y cómo es esto del título Materia Fungible? ¿A vos surge el título en relación a una idea que tenés al principio y después empezás a desarrollar o el título vino después? ¿Y qué es Mm. Materia Fungible para que Ok, cuentes un poco? buenísimo. Materia fungible es toda aquella materia que se gasta con el uso y con el tiempo, las cosas que se disuelven al ser usadas. Por ejemplo, los materiales de una oficina, las hojas, los cuadernos, todo aquello que se va gastando y luego se descarta y está previsto dentro del balance, de la adquisición de elementos que así suceda. Trasladando ese concepto a los cuerpos. Pensé
en un primer momento todavía no estaba ese nombre, no estaba en el radar, pero sí estaba la idea de pensar sobre la deshumanización y también sobre qué cuerpos quedaban fuera de las propuestas que de la política de derecha proponen en Latinoamérica. Y a partir de ahí, pensando en eso, hay bastantes sonidos. Pensando en eso, luego apareció este título que me resultó que condensaba esa idea y también la metaforizaba y tenía algo de lo raro de ese título aplicado al movimiento y más. Sí, sí. Recuerdo que, bueno, vi la obra yo y escuché esto de fungible, con que la duda, ¿qué es fungible, no? Y vincular el fungi con los hongos, con algo Mm, de la degradación, pero bueno. mm, Eh, sí. y, Sí, es es- como el término específicamente como si fuera de, casi te diría, empresarial o sí, que tiene que ver con eso, como te decía, con esa historia de tener en cuenta algo de un costo y algo que se va a desperdiciar y claro, que hay que balancear. Bueno, claro, entonces como, pensando en eso en términos de los cuerpos, me resultó, por lo menos me resultó a mí atractivo sí, sí. de oponerlos, ¿no? Como o de tensarlos. Sí, sí, porque uno piensa, bueno, materia sensible también, que se habla mucho, Sí, materia sensible y esto, sí, el cuerpo como materia sensible y a la vez que está un desgaste, que la vida es así, hay un desgaste natural, pero claro, es puesto de esta forma es como también en términos de costo-beneficio y de cuerpo como mercancía, que también decís vos algo ahí. exacto. Y también Sí, veo que hay un trabajo de dramaturgia en esta obra. ¿Esto es algo que sí, sucede en todas tus obras o para esta vez lo convocaste a Andrés Dinetti? Andrés Benetti. Sucede a veces en otros materiales digo, la realizo yo, la dramaturgia, o en colaboración con otros escritores o guionistas, pero en esta ocasión se sumó Andrés Benetti, que también es la primera vez que escribe algo para danza, digo, para sumarse al mundo de la danza. Y la verdad que fue muy virtuoso el encuentro con él. Eh, Nos juntamos un par de veces para hablar en profundidad sobre las preguntas que teníamos al respecto y él empezó a elaborar esta escritura durante también los ensayos, venía a los ensayos, veía cuáles eran las pruebas que estábamos haciendo en cada uno de los ensayos y él fue construyendo en paralelo este material. Eh, aquí la palabra aparece eh, como digo, pensando en cuando el cuerpo no alcanza, aparece la palabra y el cuerpo lo traduce al lenguaje de la danza y lo metaforiza. Entonces hay como para mí hay como también una relación viva y muy interesante para desplegar en escena. Sí, sí, a la vez el cuerpo va más allá de la palabra, ¿no? Todo lo que puede simbolizar, lo podés vincular a la palabra o no. Y entonces, Mm, si tenemos que hablar del lenguaje de la obra, ¿no? Para explicar mm, así a la gente que no lo vio, mm. ¿cómo definirías la obra? ¿Qué Ok, es? es una obra de lenguaje de contemporáneo, dialoga con otras materialidades, aparece lo teatral en una amalgama con una danza para colaborar en la construcción dramatúrgica, a veces para narrar, a veces para crear distancia, a veces para profundizar sobre alguna idea, sensación, estímulo. Me parece que podríamos decir que es una obra en donde el lenguaje de la danza o de la dramaturgia teatral están, están sí, amalgamadas para compartir también
compartir sobre todo algunas preguntas acerca de este tema que nos convoca y también compartir de alguna forma esta experiencia con el público. Ok, la definimos como una obra de danza, no danza-teatro, una obra de danza No, contemporánea con estos lenguajes, porque, bueno, sí, bien, bien, está bien. Siempre pregunto porque, bueno, sobre todo en este tiempo que hay tanta sí, liminalidad, ¿no? Y cruce, sí, interdisciplina, está bueno que cada sí, artista se posicione y diga, bueno, esto es sí. tal cosa, tal otra. Sí hay Sí, a mí danza, me pasa. Sí, a mí me dime. pasa que digo que yo pienso o creo a partir de mi diálogo con la danza, con mi danza, Claro, y los materiales que se van sumando para crear volumen a ese pensamiento que está sobre el movimiento, sobre los claro. cuerpos. Entonces, por eso lo defino así. Claro, claro, desde dónde se crea, ¿no? Desde el lenguaje del Sí, movimiento de la danza. sí. Bien, y ya tiraste algunas pistas hablando sobre el título y demás, pero vamos a meternos en la tercera pregunta que tiene que ver con lo que se quiere expresar o manifestar o decir a través de la obra respecto del mundo, de la vida, la existencia, lo que sea, ¿no? Que quiera. ¿De qué se Sí. trata esto? ¿Qué podemos decir? Sí, podríamos decir que, bueno, eh, que a partir de esas preguntas que originaron el movimiento el comienzo de la producción, que tiene que ver con qué cuerpos quedan ausentes o quedan descartados o quedan en los bordes a partir de las acciones que tomamos como seres humanos, en este caso como las acciones políticas de de un tipo de construcción de país, en este caso las políticas de derecha, y qué cuerpos quedan al borde y también cómo quedan, cuál es el daño que los discursos del odio o discursos son cada vez más fuertes acerca de, no sé, de la homofobia, del racismo y de otras tantas discriminaciones que están cada vez más presentes. ¿Qué sucede con esos discursos en los cuerpos? ¿Cómo quedan inscritos esos cuerpos? Eso por un lado son puntos de partida para elaborar y pensar sobre este material. También hay algo que el otro día estuve en una entrevista y mientras que hablaba me fui dando cuenta también de que hay algo en las obras que estoy haciendo hace tiempo que tiene que ver con las infancias y con la, con la mirada que tenemos o el cuidado que tenemos o no tenemos sobre las infancias. Eh, También creo que hay algo en este contexto que estamos atravesando de crueldad donde los nombres no aparecen y los cuerpos no aparecen en ninguno de los relatos. Creo que hay algo, como ya sucedió en otro momento, hay algo de promesas incumplidas en las infancias que están creciendo en este momento, que van a resultar más adelante como nuevas violencias o nuevos cuerpos arrojados a los bordes con materia fungible. Entonces, hay algo de lo Sí, que habla el material, o por lo menos yo intento acercar el material para que en el diálogo con el público pueda ampliar estas preguntas que yo tuve alguna vez para comenzar con este material y poder pensar sobre qué sucede con, sí, con el amor, qué sucede claro. con los cuerpos dañados, qué sucede con nuestros vínculos, la forma de vincularnos, qué sucede con quitar la mirada de aquello que necesita nuestra mirada y necesita nuestra, quizás es medio duro, pero nuestra responsabilidad, ¿no? Como Sí, imaginando, digo, como utopía, que imaginar que, o pensar que los cuerpos
que en nuestras infancias o cualquier niño o niña es de todos, es de toda la sociedad, nos involucraría de alguna forma para pensar en cómo cuidar y cómo cuidarnos, en definitiva. Bueno, eso es de lo que se trata el material y cómo intento que dialogue con las nuevas preguntas que el público tiene, o las sensaciones, o las emociones, o, la, o despertar algunas sensibilidades, o sí, sí, digo, compartir o para abrir la discusión, o para eh, generar en lo posible alguna pregunta que se sume a las que tengo, Mm. o dialogue con las que tenemos. Sí, hay algo que aparece también en la obra que nombrás como esperanza, ¿no? Porque tiene Mm, todo, tiene un tono bastante oscuro también desde el vestuario, la iluminación, ese fondo negro, ¿no? Entonces que es muy de desesperanza, de bueno, mm, es todo una cadena de que se repite, vienen unos y después otros y después otros, y te pasa esto y lo otro, y después, bueno, es así la vida, pero de repente hay una esperanza. Entonces, si bien sí, no a nivel cromático no aparece eso, sí nombrado de no. alguna manera. Entonces, hay Sí, algo de, bueno, listo, es esto, esta cadena, eh, ¿no? Que no sé, este infinito, sí, ¿no? sí, Eterno de la vida, de alguna manera, ¿no? Que se repite y se mm, repite y va a pasar esto mm, y te vas a... que también tiene que ver con el desencantamiento de la vida, del mm. amor, hay algo así, pero esperanza. Digo, porque Sí, tal vez este tono también, vos acá que sí, estás trayendo de otras obras, y de hecho esta pregunta a veces, esta tercera pregunta, también la nombramos como tesis de autor, de autoría, que es como que se refiere más que nada a aquello que se repite y que es una constante en la producción artística de un artista, ¿no? Que encontrás sí, como... mm, y puede ser que en tus últimas obras, sobre todo, esté este manto oscuro de desencantamiento del mundo, y acá de repente en todo a nivel de tonalidad también, ¿no? Y sí, cromático, todo es muy oscura. Y acá, bueno, por lo menos se nombra esperanza. sí, ¿Qué sí, sí. sentís que igual hay algo de eso? Porque tal vez muchas veces también pasa que uno no lo ve, o una pone en No. escena y de golpe, uy, ups, acá capaz que la próxima hay un colorcito. ¿O qué Sí. pasó? A mí me pasa que sí, que era consciente de que en este material también fue entrando, o digo, a ver, viste que digo que incluso en la mayor crueldad se encuentra belleza a veces, ¿no? Pero digo, pensando en, digo, como cuando equiparar la balanza o observar como el contexto general, digo, aún así, con este contexto de la cultura está, como está en un país, digo, y demás, y donde la juventud está repleta de promesas incumplidas y todo lo que te hablé antes, aún así, el, el- el- no sé, el equipo de trabajo con el que estoy construyendo el material tiene el deseo de seguir pensando y dejando que sus cuerpos estén atravesados por preguntas para generar algunas respuestas físicas, y como en mi grupo de trabajo, otros grupos y otros grupos, y hay padres y madres y que se esfuerzan para tratar de acercar los deseos y esas promesas ah, incumplidas por otros a sus satisfacerlas de alguna forma con millones, mm, con un montón de esfuerzo, con una multiplicidad espantosa de trabajo y demás. Como hay algo del sostenimiento que también de alguna de las redes y tejidos sociales que aún quedan, pocas, pero quedan, que se resisten a ser derribadas y que siguen sosteniendo en los comedores,
en las iglesias, en las escuelas, sobre todo en las escuelas, eh, que me da algún pedacito de esperanza en lo que viene, ¿no? Y también, quizás ahora que estoy más grande, también de haber atravesado otras etapas muy similares a esta, de distintas formas, pero muy similares, también quizás apostamos a nuestra capacidad de resiliencia y de volver a construir, ¿no? Viste que también, viste, uno podría pensar construir obra en este contexto, construir, juntar a 15 pibes entre 19 y 53 años en un escenario, a proponer unas preguntas acerca de la de la sociedad actual o de lo que estamos atravesando, ya es un desafío. Solamente el sostén es un desafío. Y eso también me parece que se trasluce en esa esperanza que vos también percibís o escuchás en la obra también. Hay algo de eso que está ahí Claro, como... sí, sí. eh, sí, 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 que es bueno, el deseo, ¿no? El deseo y sí, están esos cuerpos que aparte de esos cuerpos que bailan y que son tan vitales y potentes, todo mm, ese grupo de personas, mm, y parece que es el cuerpo en estado de resistencia. Eso es lo que estamos exactamente. haciendo en este momento y creo que las obras son la potencia del cuerpo tratando de abrir una grieta en algún lado y no aquella grieta, sino otra que Mm, permita un poco de amor, ¿no? En el sí, fondo, de luz, no sé, de vida, la potencia de la sí, vida. Bueno, sí. David, bueno, buenísimo. Muchas gracias por tus palabras y este intercambio breve, pero bueno, espero que haya inspirado a quienes lo escuchen para ir al teatro, vayan a ver danza, vayan a compartir y Sí, disfrutar también ese momento de ese espacio compartido, ¿no? De las salas, que no se da sí. cuando uno está en su casa mirando la tele. Mm. Eh, Sí, ah, la invitación me parece que es nosotros tenemos eh, como la poética, la metáfora como estandarte de esta lucha, de esta resistencia. La invitación es también a que se sumen en la medida que puedan, desde cada uno de su lugar, y también, ¿por qué no?, a compartir esta invitación a que vengan a vernos, a charlar, a salida de lo que vieron, de contarnos en qué están trabajando. Me parece que hay algo de eso que va sucediendo también cada vez que salimos de las funciones, encontramos con público que nos espera, charlar sobre material y también charlar sobre qué están haciendo otros e ir autoinvitándonos a que a mover este entrelazado que hacemos los colegas de la danza en este momento me parece que es muy valioso. Te agradezco mucho la invitación, sí. Selene. Bueno, gracias a vos. Y bueno, y acá saben que tendrán toda la información para que puedan ir a ver la obra Materia Fungible. Chao. Gracias. Hoy seremos cuerpos, músculos, piel, huesos, fotogramas de viejas películas que ya nadie ve. Hoy seremos por un rato materia fungible.